Hoy nos adentraremos en uno de los más oscuros sucesos ocurridos en una granja en Alemania, donde una familia entera fue brutalmente asesinada, en circunstancias tan extrañas que hoy, más de un siglo después, el caso sigue sin resolverse. Esta es la historia de Hinterkaifeck, un lugar en el que huellas en la nieve, ruidos extraños en el ático y una serie de eventos inexplicables llevaron a convertirlo en uno de los casos de crimen más espeluznantes de la historia de Alemania. Prepárense para un relato lleno de misterio, terror y enigmas que hasta la fecha de hoy siguen sin resolverse. No teniendo nada más que decir, comencemos el video. En 1922, Hinterkaifeck era una finca ubicada en el bosque Grünberg entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrotenhausen, a una hora en coche de Múnich. La finca pertenecía a la familia Gruen, compuesta por el patriarca Andreas, su esposa Casilia y su hija viuda Victoria y sus dos nietos, Casilia de 7 años y Joseph de 2 años. Vivían en un relativo aislamiento, con su hogar ubicado a 1 kilómetro de las ciudades más cercanas. Andreas Gruen era una persona que normalmente mostraba comportamientos muy violentos con su esposa, era una persona bastante repudiada, un poco temida por los vecinos y gente cercana porque siempre tenía una actitud bastante hostil, además de que se rumoraba de que tenía una relación incestuosa con Victoria, de la relación a la cual aluden que Joseph, el nieto menor, era proveniente de esa relación incestuosa. Pero Victoria, por su lado, era bastante querida y aparte era admirada porque era una de las cantantes principales del coro de la iglesia del sector. Dicen que Andreas era tan violento que incluso su núcleo familiar no era este que yo les menciono, sino que era más amplio, solo que algunos de sus hijos no sobrevivieron a la brutalidad con la que él los trataba. Era una familia adinerada, la verdad tenía un gran terreno, tenían unos buenos cultivos y también tenían buenas cabezas de ganado, aunque era un sector atípico para personas adineradas porque constantemente se encontraban vagabundos y personas pues delincuentes y ladrones cerca a estos sectores. Era una zona como concurrida para el crimen, pues a esta finca no se acercaba mucha gente por el temor que le tenían a Andreas. Sin embargo, 6 meses antes del suceso fatídico ocurrió algo particular, y es que la empleada doméstica de esta familia terminó renunciando y alejándose del sitio porque reportó que en este lugar se escuchaban constantemente ruidos extraños, pasos en el ático y voces que la estaban aterrorizando constantemente en las noches. Ella reportaba y aseguraba que creía que la casa estaba embrujada y se lo reportó constantemente a Andreas, quien obviamente rechazó lo que ella dijo, la hizo ver como una loca ante los vecinos y demás, y esta pues terminó renunciando y alejándose del sitio, de la cual no se volvió a saber hasta la fecha. Tiempo después, en una fuerte tormenta que hubo en el sector, Andreas lo que salió fue a hacer como una clase de inspección, a ver cómo se encontraba su ganado, cómo se encontraba la propiedad, y en esta búsqueda encontró unas huellas que salían desde el bosque y entraban hasta la puerta de atrás de la propiedad. Lo extraño fue que al él abrir la puerta que había en las escaleras donde se encontró la última huella, dentro de la casa no se halló ninguna huella y tampoco se encontraron huellas de regreso al bosque, es decir, como si alguien hubiera llegado hasta la puerta pero se hubiera esfumado, porque tampoco se encontraba evidencia de que se hubiera devuelto por ese mismo camino, y era la única forma en la cual podría retirarse de ese pórtico. Los días fueron pasando y Andreas empezó a verse mortificado por los ruidos en el ático. Escuchaba pasos, escuchaba algunos rasguños en las paredes en las noches, lo que lo hizo ponerse algo paranoico y empezó a hacer como una especie de búsquedas nocturnas donde salía, iba y revisaba el ático donde estaban las herramientas, iba donde estaba el establo y también al final decidió ir a investigar el ático, ya que recordó los reportes que había tenido la empleada anterior, pero no encontró a nadie escondido, no encontró nada particular, pero los ruidos lo seguían constantemente atormentando. Luego de unos días en los que hizo la revisión, se perdieron un juego de llaves importante de la propiedad donde se encontraban las llaves del ático, del establo y de donde se guardaban las herramientas de trabajo. Pues al no haberlas encontrado y junto donde estaban estas llaves encontrar un periódico que la familia rechazó reconocer, nadie sabía de dónde había salido ese periódico justamente porque no lo acostumbraban ni lo leían en la casa. Además recuerden que en esta época era muy normal que el periódico, pues obviamente habían unos repartidores que normalmente eran algunos chicos que lo dejaban en las puertas o lo lanzaban a los buzones, pero pues nadie había contratado este servicio. Entonces esto empezó a generar alarma. A pesar de que había esta alarma, Andrea no quiso reportar
reportarlo con la policía, pero obviamente empezó a ponerse más paranoico con el tema. Al día siguiente de la pérdida de estas llaves, Andrea se dio cuenta que donde guardaban las herramientas de trabajo habían arañetazos en la cerradura, como si alguien hubiera intentado de forma forzada abrirlo para utilizar las herramientas. Sin embargo, aunque había tensión ya en la familia porque no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, pues el ego y el carácter de Andrea impidió que hicieran algún reporte policial o pusieran sobre aviso. Simplemente para él todo estaba perfecto y quiso taparle eso a la familia, como aquí no pasa nada, estamos muy paranoicos, seguramente los sonidos que estamos escuchando son las tormentas, y al final dejó el tema hasta ahí. El 31 de marzo de 1922 llegó a la familia la nueva criada llamada Maria Baumgartner. Esta obviamente llegó a reemplazar la criada que 6 meses atrás había renunciado y no habían podido conseguir un reemplazo. Pero lo que no sabía María es que este iba a ser su último día dentro de la granja de los Gruber y también el último día que cualquier miembro de esta familia iba a estar con vida. El 4 de abril de 1922 los habitantes del pueblo empezaron a preocuparse porque nadie los había visto en días y Casilia, la nieta mayor, no se había presentado a la escuela casi durante una semana. Además, ninguno de ellos había ido a la iglesia y el correo de los Gruber estaba a estallar. Llevaban muchos días sin ir a reclamar su correspondencia. Algo obviamente que generó aún más alarma es que Victoria en particular nunca faltaba a la iglesia porque era la cantante principal del coro. Algunos de los habitantes, tras no recibir una respuesta positiva de ningún grupo de búsqueda, decidieron ingresar a la propiedad de los Gruber a buscar alguna pista sobre ellos. Cuando ingresaron, el ambiente era extremadamente tranquilo, generó más sospecha aún que al entrar a la casa todo estaba abierto, pero no había pista de los Gruber. Sin embargo, al llegar al granero, se encontraron con un espectáculo bastante macabro. Allí, en un charco de sangre, estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor Casilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente uno encima del otro, cubiertos de heno. El equipo de búsqueda, horrorizado, procedió a buscar frenéticamente a los otros miembros de la familia. Los encontraron, pero dentro de la casa. El nieto más joven, Joseph, fue encontrado muerto en su cuna en la habitación de la madre, y la criada María también fue encontrada dentro de su habitación en la cama. Ambos también habían sangrado profundamente y yacían sobre charcos de sangre congelada. En total, 6 personas, 5 miembros de la familia Gruber, más la doncella que había sido brutalmente asesinada a sangre fría. La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía, quien de inmediato se presentó a la escena del crimen. Al hacer el levantamiento y en las primeras autopsias, se logró identificar que todos habían muerto de inmediato, excepto Casilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida y que tenía mechones de pelo arrancados de su cabeza de forma inexplicable. Adicional a esto, todos murieron, según la autopsia, con golpes contundentes en la cabeza causados por una pica. La mayoría de las víctimas estaba vestida con ropa de cama, es decir, que al parecer fueron asesinados la noche anterior antes de ir a dormir, excepto Victoria y Casilia, quienes estaban vestidas con ropa normal, ropa de calle. Al parecer, ellas fueron las primeras víctimas de este aterrador homicidio. Según la investigación de la policía, dicen que al parecer Andreas fue citado o atraído de alguna manera al granero junto con Victoria, su hija. Luego de esto fue su esposa y así sucesivamente el asesino o los asesinos fueron acabando uno por uno y apilándolos en el granero. Si hasta la fecha los sucesos ya de por sí son atroces, pues se encontraron algunos hallazgos aún más extraños, pues resulta que la policía decidió investigar a algunos de los vecinos y pues obviamente rendir indagatoria frente a si habían visto algo y demás, un interrogatorio normal de rutina. Se encontraron con que, según la autopsia, la fecha de la muerte parecía haber sido el 31 de marzo. Sin embargo, los vecinos indican que todo ese fin de semana, que justamente cayó viernes 31 y sábado y domingo, los vecinos reportaron que hubo fuego en la chimenea, es decir, salió humo de la casa, que obviamente hubo como un movimiento y comportamiento normal en casa como si ellos estuvieran ahí, pero el tiempo de descomposición era tan preciso que era imposible que hubiera sido después del 31 la fecha de la muerte de esta familia, por lo que se llegó a la conclusión de que alguien estuvo viviendo dentro del lugar ese fin de semana. Incluso se veía que las camas fueron utilizadas en diferentes momentos, que alguien estuvo alimentándose de la comida de la familia Gruber ese fin de semana. Vieron que los animales estaban recientemente alimentados, lo que es aún más extraño porque los que normalmente cuidaban de estos animales pues ya se hallaban muertos desde hacía casi una semana. El perro, por su parte, fue encontrado amarrado al lado del ático, tenía algunas señales de golpes, pero de salud se encontraba bien. Obviamente esto levantó demasiada intriga entre los investigadores
porque al parecer quien o quienes asesinaron a esta familia se quedaron casi una semana viviendo en ella, alimentando el ganado y luego planeando la huida, pero tampoco se encontraron señales o pistas de que alguien hubiera salido de forma forzada o de alguna forma típica del granero, y aparte era un recinto bastante cerrado, era muy difícil que un vecino no viera salir a una persona de allí. La policía, desconcertada, intentó buscar motivos, pero se encontró con más misterios, pues al principio creían que se trataba de un robo cualquiera, pero al registrar la casa encontraron todo el dinero de la familia, además de joyas muy valiosas que obviamente, si el criminal o los criminales estuvieron permaneciendo dentro del hogar durante una semana, era imposible no encontrarlo. Además, se dieron cuenta que Victoria sacó todo su dinero de las cuentas bancarias y donó 700 Goldmark a la iglesia, pero no se sabe cómo esto podía conectar con el crimen, por lo que al final fue simplemente tomado como una información extraña, pero con ninguna prueba o que los llevara hacia alguno de los culpables. Al final, la policía terminó investigando a más de 100 sospechosos sin encontrar nada. Incluso llegó al punto de que contrató a un medium para, en medio de la desesperación, contrataron un medium para que analizara las cabezas de los cuerpos, porque todas habían muerto con el mismo golpe contundente en la misma zona de la cabeza, pero también fue un fracaso, no se encontró nada. Por último, la policía empezó a intentar encontrar evidencias sobre un posible crimen pasional, ya que Victoria había estado saliendo con una persona llamada Lauren Sweetenbauer. Algunos dicen que por tapar el incesto decía que era el padre de Joseph, el nieto menor. Se dice que Lawrence había sido arremetido por un ataque de celos al darse cuenta del incesto entre ella y su padre, y pues lo que hizo fue acabar con la vida de toda la familia. Sin embargo, hay otra versión que dice que Victoria había intentado demandarlo por alimentos porque no estaba respondiendo por su hijo. Lawrence recientemente se había casado, había tenido un hijo que lamentablemente a una corta edad falleció. Lo que dicen es que él, furioso por tener que pagar por un hijo al cual ni siquiera tenía derecho a ver y sabiendo que había perdido el suyo, pues decidió acabar con la vida de la familia. Pero esto también fue descartado, no se encontraron evidencias, por lo cual se descartó la culpabilidad de Lawrence y fue obviamente puesto en libertad de forma inmediata. En definitiva, esto lleva más de 100 años sin ser resuelto. Lo han reabierto en el 96 y en el 2007 y definitivamente lo notan los policías como un callejón sin salida. La verdad, dicen que es un crimen del cual nunca se va a saber qué fue lo que sucedió. Lo que sí, indiferente de quién lo haya hecho, es las características inexplicables de este caso, como por ejemplo, ¿por qué el autor del crimen se quedaría tanto tiempo en la granja y además alimentando el ganado? ¿Qué sentido tiene eso? Lo otro es que seguramente los ruidos extraños que se escucharon en el ático llevarían a pensar de que el asesino o los asesinos estuvieron viviendo con la familia durante más de 6 meses sin ellos darse cuenta. ¿Por qué se escondería durante tanto tiempo sin hacer un movimiento y al final decidir hacerlo? Son preguntas que la verdad nadie ha podido contestar y es de lo que más se debate. Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados, pero los 6 cuerpos fueron enterrados sin cabeza, ya que las cabezas fueron llevadas a Múnich para un análisis, el cual nunca hubo ni análisis ni tampoco se devolvieron las cabezas. Dicen que por los desastres de la Segunda Guerra Mundial pues se perdieron estas evidencias y nunca se pudieron recuperar. Los cuerpos de las 6 personas, de los 5 miembros de la familia y la criada, se encuentran en estos momentos enterrados en un cementerio en Weihhofen junto a un monumento en honor a esta familia. En Alemania, el caso de los asesinatos Heitenkeifen se ha convertido en una leyenda digna de libros y varias películas. La granja en sí es cosa ya del pasado, fue demolida en 1923. Varios pobladores que al final decidieron demolerla porque estaban en contra de tener como un homenaje a la muerte y al horror en los alrededores de sus viviendas. Todo lo que está allí hoy es solamente monumento en honor a estas personas. Los fantasmas y los sucesos quedaron impregnados ahí y al final lo único que queda en su recuerdo son los árboles que rodeaban esta finca, quienes al final de cuentas al parecer van a ser los únicos en saber qué fue lo que realmente sucedió en este lugar. Pero bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado tanto como a mí. Fue un crimen, la verdad, brutal, sin testigos, con pistas muy inexplicables y un asesino que de haber sobrevivido jamás pagó por sus crímenes y quién sabe si cometió más. Quien acabó acechando a la familia Gruber durante tantos meses para luego asesinarlos de una forma tan brutal, pues es algo que al final de cuentas nunca podremos descubrir, pero no se sabe si fue una persona o algo sobrenatural. ¿Qué creen ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Si te gusta este tipo de historia de misterio, crímenes, teorías, todo lo que vemos aquí que nos entretiene muchísimo a todos, pues te invito a que te suscribas, dejes un like y sobre todo me sigas en mis redes sociales. Te recuerdo activar la campana de notificaciones, así podrás estar al tanto cada vez que subo un nuevo video. Y pues la verdad, suscribirte no te cuesta nada. El 80% de las personas que están viendo los videos pues no se suscriben. La verdad es algo que no te cuesta a ti absolutamente nada y para mí es
una gran ayuda para continuar haciendo esta clase de videos. Y pues nada chicos, nos vemos en el próximo video.